Le agradezco a Carolina Gómez, consultora en salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que esté con nosotros esta tarde de 16 de septiembre. Carolina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un gusto saludarlo. Gracias. Ayer se dio una declaración que trascendió en varios medios de comunicación en el mundo de una entrevista que otorgó en una emisora española la directora, la responsable del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, donde dice que la crisis sanitaria por COVID-19 podría estar controlada en marzo de 2022. En marzo de 2022, siempre y cuando se logre la inmunización de los países con baja cobertura de vacunas. ¿Usted qué opina? ¿Se puede llegar a esta meta de que el mundo controle la pandemia para marzo del próximo año? Pues sería grandioso que se lograra hacer aquí en nuestro país. Lamentablemente, pues la vacunación ha ido muy lenta debido principalmente a la escasez de vacunas, pero también ha generado inquietud en muchos de nosotros saber qué está pasando con algunas dosis que se han ido recibiendo, pero no se aplican, y algunas otras que se han donado a otros países. Recordemos que aquí en nuestro país apenas el 32% de la población tiene un esquema completo de vacunas y aún nos falta pues muchos millones de personas, y haciendo una proyección pues de esa magnitud como la que hizo esta alta funcionaria de la Organización Mexicana de la Salud, aquí en México pues nos faltaría en promedio pues como unos, no sé, unos 10 meses más para lograr esta inmunidad casi completa de la población, particularmente entre los más jóvenes. Sí, son 6 meses los que marca esta funcionaria de la OMS, que estará la pandemia controlada en el mundo, habla ella, dentro de 6 meses. Usted me dice que calcula que puede ser dentro de 10 meses, estamos hablando abril, mayo, junio, julio, es decir, en el verano del próximo año 2022, si es que avanza rápido la vacunación, o es con el ritmo que traemos ahorita de vacunación este cálculo. No, yo creo que tenemos que acelerar la vacunación y empezar a pensar en los menores de edad, que es un grupo muy importante. Todavía no tenemos ese cálculo de lo que ha ocurrido en estas apenas 2 semanas de clases, de regreso oficial de clases en las escuelas públicas, donde pues es de esperarse que probablemente la siguiente semana ya tengamos algunos indicadores de cómo se fue comportando la pandemia en el grupo de entre 6 a 12 años de edad, básicamente, que es los niños que van a la primaria. Y recordemos además, pues yo veía ahorita las personas que asistieron esta mañana, por ejemplo, al desfile militar, pues muchas de ellas no las vi con cubrebocas, y seguimos insistiendo en que una manera también, no solamente la vacunación, sino también las medidas preventivas, nos van a ayudar a evitar este número de contagios que desafortunadamente sigue incrementándose, aunque ha habido desde luego un descenso de la tercera ola, pero los registros nos avisan pues que hemos estado en promedio diariamente, al menos la semana pasada, entre 13 y 15,000 casos diarios reportados, y lamentablemente uno de los días de la semana pasada se llegó a más de 1,000 defunciones en este país. Hayan ocurrido o no ese día, como quiera, ya estamos contabilizando más de 500,000 a nivel nacional en números reales. Sí, y la otra realidad, Carolina Gómez, consultora en salud pública y miembro de la Sociedad Médica, el otro tema es que está muy limitada la posibilidad de vacunación para menores de 12 a 17 años, pues en México únicamente está autorizada Pfizer. Tendría que haber suficiente dotación de vacunas Pfizer para poder inmunizar a la población de este rango de edad. Y entiendo que es Pfizer y Moderna las únicas que están autorizadas hasta el momento en el mundo para niños, o hay otra marca de vacuna, otra farmacéutica que ya esté autorizada para niños, Carolina.
No, solamente son esas que usted menciona y muy probablemente aquí en México ya se había avanzado de manera importante con la COFEPRIS, que es la instancia regulatoria por excelencia en nuestro país, que es la autorizada a brindar esta utilidad en el uso de emergencia para este grupo de población. Y sin embargo, el subsecretario encargado de controlar la pandemia, ya que dejó muy claro que los niños no son la prioridad y eso es muy lamentable. Yo creo que es una población de un número muy importante, los jóvenes en este país, y no debemos estar escatimando ningún esfuerzo en vacunarlos. Y no solo eso, Juan Carlos, si me permite también recordemos que en un par de semanas ya debería empezarse a hacer la convocatoria para las vacunas contra la influenza estacional, que normalmente se da a principios del mes de octubre. Sí, claro, y luego la confusión que puede causar los síntomas entre ambas enfermedades, porque puede creer una persona que tiene influenza que lo que padece es COVID o viceversa, y eso desestabiliza emocionalmente a las personas y las deja fuera de circulación, porque pues ante cualquier síntoma, han dicho los médicos, ante cualquier síntoma de COVID hay que sospechar primero COVID, pero bueno, se va a mezclar con esto de la influenza. Es un tema importante que usted pone en la agenda, Carolina, la influenza. No se sabe si habrá a tiempo vacunas para la influenza o cómo va a ser. ¿Qué es lo que a usted le preocupa particularmente sobre la influenza? Me preocupa que haya las dosis necesarias para que todos los grupos vulnerables, en este caso los niños, que sí está autorizada esa vacuna hasta los 6, 7 años de edad, y las mujeres embarazadas, que lamentablemente ya empezaron a cobrar cifras importantes de mortalidad materna por COVID-19, y desde luego los adultos mayores. Desde luego que puede resultar una confusión que no solamente tenga impactos emocionales para las personas, sino también en el sistema de salud. Recordemos que finalmente son neumonías que pueden convertirse en enfermedades muy graves y que lo que estamos nosotros tratando todo el tiempo, quienes nos dedicamos a la salud pública, es prevenir a la mayor parte de la población que pues se complique su salud y precisamente se colapse el sistema de salud público. Sí, la tercera ola ya va a la baja. El gobierno federal, la Secretaría de Salud aseveran que con los números que tienen, la tendencia es hacia la baja, pero en algún momento ya el doctor Hugo López-Gatell advirtió que habrá una cuarta, quinta olas de esta pandemia, pero de acuerdo con los números que tiene usted, ¿podemos decir que la tercera ola ya va hacia abajo? Bueno, en muchos estados sí, donde lamentablemente eran casos pues muy pronunciados cada día con una tendencia pues ascendente, sí ha dejado de haber desde luego ingresos hospitalarios, pero hay otros lugares como la Ciudad de México donde todavía hay casos positivos circulando en la ciudad, alrededor de 30,000 personas contagiadas, confirmadas, y que al parecer no todas están en condiciones graves, pero sí son portadoras del virus y con eso pues puede generar que pues sigan las zonas COVID pues llenándose de pacientes, y con algo muy importante que pasa con eso es estamos dejando de atender otras enfermedades igual de importantes que necesitan sus medicamentos y sus tratamientos y seguimientos de atención médica en los hospitales. Llevamos ya más de año y medio hablando de enfermedad y muerte, y ya también es momento de pensar en salud, de pensar en la salud de otros mexicanos que han dejado su atención médica o sus medicamentos por seguir las instancias públicas dedicadas y convirtiendo los hospitales en hospitales COVID. Sí, de hecho lo marcan los números
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía cómo se dispararon las muertes en otras comorbilidades, ¿no? Porque dejaron de atenderse personas con enfermedades del corazón, dejaron de atenderse personas con diabetes, dejaron de atenderse personas con otro tipo de padecimientos, y lo reflejan los números de fallecimientos. El número de fallecimientos que el INEGI pues lo saca a partir de las actas de defunción que los registros, las oficinas de registro civil tienen en todo el país, una cifra más real de lo que Salud puede estimar con cifras previas. Carolina Gómez, si pensamos que esto puede controlarse para el verano del próximo año, julio de 2022, el número de fallecimientos y el número de personas infectadas, ¿en qué cifra podría terminar? ¿Existe un cálculo ya en qué cifra puede terminar el número de fallecimientos y el número de infectados? Pues mire, lo más seguro es que el 80% de los mexicanos, un poco más, ya hayamos estado expuestos al virus, y algunos sí, obviamente, con síntomas muy claros y muy graves. El restante 20%, que me incluyo en esos afortunadamente, y espero que usted también, estamos pues expuestos totalmente porque las personas que todavía no se vacunan, sea porque no hay disponibilidad del biológico o también porque no quieren vacunarse y están mal informados respecto de eso, puede generar que pues a finales de año tengamos un número pues de infectados mucho mayor, por lo que le comento. O sea, si solamente el 32% de la población tiene un esquema completo y en algunos casos se ha tardado en aplicar la segunda dosis hasta 4 meses después, pues esto no pinta nada bien, ¿no? No me atrevo a dar una cifra. Finalmente recordemos que en las estadísticas pues hay personas y familias que ya perdieron uno o más seres queridos, y debemos mostrar empatía, Juan Carlos, en tratar de evitar más contagios y de comportarnos de una manera empática usando el cubrebocas. Tengamos la dosis completa de vacunación, y si no la tenemos, pues con mucha más razón, porque pueden estar pues en riesgo de enfermarse gravemente. Sí, Carolina Gómez, finalmente, si quisiéramos ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿hay algo positivo que se ha hecho en México en esta pandemia? ¿Pudiera usted destacar algo positivo que se haya hecho por parte de quienes instrumentan las políticas de salud? Sí, yo creo que, por ejemplo, el haber cambiado de opinión, porque no de plan, porque no existía ningún plan, de empezar a vacunar en las grandes urbes fue la mejor decisión. No sé si recuerda que al principio se hablaba de empezar en los lugares más lejanos. Y bueno, eso ha sido pues un éxito, ¿no? En el sentido de que pues se ha logrado vacunar 32% de la población. Y otra cosa a resaltar, yo creo, es que las personas hemos aprendido de manera muy rápida, por experiencia, no precisamente por la comunicación, de que el cuidado de medidas preventivas también ha evitado otro tipo de enfermedades, especialmente enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, con el simple hecho de lavarnos frecuentemente las manos. Entonces creo que pues algunas enseñanzas sí ha tenido, otras pues desafortunadamente yo sigo insistiendo que uno de los errores más graves ha sido la comunicación de riesgos en salud pública. Carolina Gómez, le agradezco mucho su intervención esta tarde. Carolina, gracias por estar con nosotros esta tarde, y estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Claro que sí, Juan Carlos, cuídese mucho.